Hermanos, buenas tardes. Damos muchas gracias al Señor porque un viernes más nos permite estar reunidos para alabar su nombre y para meditar en su palabra. Damos gracias por cada una de sus vidas que pueden estar en este culto y les invitamos a que busquen a sus familiares y a conocidos para que puedan estar con ustedes y también que compartan este video para que sea de bendición para sus vidas. Vamos a iniciar este culto y lo voy a iniciar con una lectura bíblica que está en Filipenses 4, del 4 al 7, que dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra y ahora voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Daniel Ochoa, que participará con un preludio. Gracias a Dios por el preludio, porque a través de él también podemos glorificarlo. Y vamos a iniciar este culto con una oración. Les pido que cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites un día más el poder reunirnos, Señor, como hijos tuyos. Y gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que no haya ninguna distracción para poder hacerlo de la mejor manera para ti.
Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas, y que todo esto sea de bendición, que a través de eso nosotros podamos dar ejemplo a las demás personas. Y, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de tus hijos el poder escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Ahora, hermanos, pasaremos a entonar el himno número 26, Grato es decir la historia. Himno número 26, Grato es decir la historia. Les pido por favor ahora, hermanos, que busquen en sus Biblias el libro de Hebreos. Vamos a leer en Hebreos el capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 16. Hebreos 11 del 1 al 16, y les pido que ustedes en sus casas en voz alta también me acompañen en esta lectura. Dice su palabra, Hebreos 11 del 1 al 16. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias a Dios por su palabra. Y ahora, hermanos, vamos a dejar un tiempo para orar por las iglesias y por los pastores a cargo de nuestro hermano Orel Vilchis. Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer esta oración por cada una de las iglesias y por cada uno de los siervos del Señor que están sirviendo, tanto en las iglesias como en las misiones y como en todas las obras en donde el Señor les ha puesto. Vamos a hacer esta oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque grande es tu misericordia, Señor, y porque tú nos permites, Señor, seguir sirviendo, tú nos permites seguir adelante en medio de las circunstancias. Gracias porque con cada una de las situaciones, por más difícil que sea, es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo nuestra fe. En este momento quisiera pedirte, Señor, en especial por las iglesias, Señor, que en este momento pues siguen, Señor, adelante, siguen esforzándose por cada uno de los miembros, que siguen esta batalla, Señor, en donde su vida, Señor, se siga fortaleciendo, se sigue cimentando y su fe sigue creciendo. Te pedimos, Padre, porque seas tú el único que los guíe y que tú seas quien hable por medio de sus siervos. Gracias por cada uno, Señor, de nuestros hermanos pastores, quienes han puesto su vida a tu servicio, quienes hablan por medio de ti, quienes han entregado su vida para hacer saber a tu pueblo lo que tú deseas, Señor. Te pedimos porque tú los fortalezcas, te pedimos porque tú les des nuevas fuerzas en todos los aspectos de su vida, en su familia, en su salud, Señor, en medio de las luchas también que pueda tener. Padre, sabemos que estamos en un mundo cada día más difícil, en donde tu palabra cada día es más señalada, más cuestionada, y en donde tus hijos también necesitan, Señor, necesitamos el estudiar más, el conocer más de ti. Y te pedimos que también nos ayudes a honrar, a obedecer a nuestros pastores, porque esto es bueno, porque así podremos seguir caminando firmes y adelante, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor, porque
tú le sigues dando sabiduría, le sigues dando fortaleza. Ayúdalo, Señor, en cada dificultad que él pueda tener. Ayúdalo en su familia, ayuda a cada uno de sus hijos, a su esposa, para que juntos, Señor, puedan servirte, Padre. Y gracias, Padre, porque Él está con nosotros. Gracias por ese servicio que da y que entrega a ti, Señor. Y Padre, pues ayúdanos a poder respaldar, Señor, también con el trabajo, con nuestras oraciones y también con el salir y compartir, Señor, en la medida de lo posible, en medio de esta situación, tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque Él es una bendición muy grande para nuestras vidas y porque Él es un hombre temeroso, un hombre que te busca siempre para poder exponer tu palabra de forma correcta. Asimismo, por los pastores de cada una de las iglesias, Señor, síguelos fortaleciendo, sígueles dando sabiduría. Y Padre, pues en tus manos estamos, en tus manos dejamos nuestras vidas, en tus manos dejamos, Señor, a cada una de las iglesias, Padre, y te pedimos que tú seas el único en quien nosotros dependamos para seguir adelante. Te agradezco todo esto y te pido ayuda, Señor, y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar ahora con el himno número 460. Este es del himnario bautista, el himnario rojo, porque Él vive. Número 460, porque Él vive. Vacía está la tumba.
Ahora, hermanos, dejaremos tiempo a nuestro hermano Isaac Sotomayor, pastor de la iglesia, que nos tiene el estudio de la palabra del Señor. Hola hermanos, buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Ahora estoy en la casa de Orel y de Josafat. Vine para traer la memoria donde ya habíamos grabado el estudio de hoy y resulta que no se pudo abrir. Así que estoy con ellos y les agradezco mucho que me graben aquí, y además tuvimos que pedir permiso a alguien. Alguien estaba trabajando en el departamento de arriba con martillo y fuimos y pedimos permiso. Hermanos, va a ser más breve entonces esta ocasión por el permiso que pedimos a las personas que están trabajando arriba. Hemos estado estudiando Hebreos capítulo número 11. El primer día hablamos acerca del versículo número 1, después la fe, la certeza. Básicamente en eso nos enfocamos y hablamos acerca de que la fe entonces es el sustento, es el cimiento, es la fortaleza que nos da, es la confianza que tenemos en nuestro Señor. Después la fe y la certeza. Hace 8 días en el capítulo número 3, versículo 3 y en el versículo número 6. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pues únicamente la palabra de Dios, acompañada de su omnisciencia y omnipotencia, fue la que creó todo lo que vemos. Fue llevada, dijimos hace 8 días, en el consejo divino, participando la Trinidad, formada de lo que no existía, ex nihilo. ¿Recuerdan esas palabras griegas que dije hace 8 días? Sin materia preexistente. Fue hecha por su voluntad en plena libertad y para manifestar su gloria. Pero, añadíamos en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ahora veremos algunos tres personajes antediluvianos. Así es como los titulan los que vivieron antes del diluvio. Y básicamente 3 vamos a hablar. Abel, Enoc y Noé. Esos 3 personajes. Permítanme hacer oración. Y sé que van a escuchar algo de ruido, pero espero que mi voz sea más fuerte que el ruido. Padre, en nombre de Cristo te doy gracias porque me permites leer la Biblia con mis hermanos. Ruego la luz de tu Espíritu Santo para todos, donde quiera que estemos, en nuestros hogares, Señor, o en el camino, o a otro día, pero que la luz de tu Espíritu nos guíe en la meditación. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Estos 3 personajes, de manera breve, son de los que vamos a hablar. La fe de los hombres antes del diluvio. Primero, Abel. Una vez más, por el escritor de Hebreos somos llevados a el principio, las primeras generaciones del hombre que Dios creó. Hace 8 días hablábamos en el versículo número 6, en el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Hace 8 días vimos eso, exactamente cuando Dios cree el universo, pero el escritor ahora nos lleva a las primeras generaciones y habla acerca del segundo sacrificio que se ofrece al Señor, no el primero. El primero fue de Caín trayendo una ofrenda de legumbres o frutos de la tierra, y el segundo trayendo uno de sus animales, un becerro, un animal gordo. Caín siguiendo los pasos de su papá, Adán, pues Dios le dijo a Adán que labrara la tierra, que cuidara de ella. Y es probable que Caín entonces, siguiendo el quehacer de su padre, él también es labrador. Pero Abel no, es por así decirlo, ganadero, y trae de lo mejor, los 2 trayendo una ofrenda al Señor. Pero seguramente nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Les reitero, si Caín fue el que tomó la iniciativa, no Abel. Pero la Escritura dice en Hebreos, Abel presentó más excelente sacrificio, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo. Un más excelente sacrificio. Y si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque ofreció más excelente sacrificio. ¿Cuál sería entonces
la diferencia que hace que uno sea más excelente que el otro. Algunos llegan a afirmar que es más excelente sacrificio el de Abel porque trajo un sacrificio cruento y el de Caín fue uno de vegetales. Pues Hebreos enseña, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero hermanos, aún no estaba establecida la ley, aún no había sacerdocios, aún no se había establecido ya, o no tenemos esa información en la Biblia, que los sacrificios y las ofrendas deberían de ser cruentas. No dudo que han de haber recordado que Dios tuvo que sacrificar algún animal para cubrir la desnudez de sus padres, y de allí poder tomarlo como una enseñanza. Con derramamiento de sangre se cubrieron nuestras faltas, nuestro pecado, nuestra desnudez. Pero la ley enseña que había ofrenda también de tortas o panes. Y entonces aún vemos en el tabernáculo que había los panes de la proposición, 12 panes, y es una ofrenda vegetal. Así que ¿en qué consistió la diferencia? En calidad, cantidad o valor. Dicen algunos, es que trajo lo más excelente, lo más gordo. ¿Y acaso no pudo haber hecho lo mismo Caín? Aunque no se dice. O considero de manera personal y particular que hace referencia al carácter con el cual se presentó Abel. Con la forma, la disposición y las condiciones internas del corazón fue lo que hizo la gran diferencia. Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cuál fue la diferencia? Vuelvo a decirles, la disposición del corazón con el cual se acercó uno y otro. Porque eso es fundamental en toda la Escritura. A lo largo de toda la Escritura vemos que la disposición interna es la que el Señor ve en una ofrenda que le agrada. Además, Hebreos nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Y qué es lo que justifica a un hombre? ¿Acaso sus sacrificios, sus ofrendas o la fe? También esto lo tenemos a lo largo de la Biblia. La fe es la que hace, la fe que ve Dios en el hombre lo declara justo, justificado. ¿No fue Abraham justificado por la fe? ¿No hablamos de Abraham como padre de la fe? Más que sus sacrificios, el sacrificio que hizo de Isaac, la ofrenda que iba a hacer, y puesto que iba a ser un sacrificio, y era con fe, y es detenido. No hay sacrificio humano en la Biblia, excepto el de Cristo, pero es detenido por la fe. Lo que Dios vio en el corazón de Abraham, y de ahí en adelante lo que se nos enseña es lo que había en el interior, la condición interna. Aún sabemos bien, justificados por la fe en el Nuevo Testamento. Así que Abel es llamado justo. El mismo Señor Jesucristo dice de Abel que él es justo y agradó al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el versículo, dando testimonio sus ofrendas, que testificaron y que testifican sus ofrendas, que su ofrenda fue aceptada por lo que Abel fue. No, Abel fue aceptado por lo que ofreció, sino su ofrenda es aceptada por lo que él es en lo interior. Y eso lo hace ser justificado. No la ofrenda me justifica, sino la fe. Reitero en eso. Abel no fue aceptado por lo que consistió su ofrenda, y Caín rechazado por lo que era su ofrenda. Además, recordemos lo que dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás. Entonces, al parecer, todo nos indica que era el corazón con el cual iba Abel, que fue más excelente y aceptado, más que el de Abel. Además, tenemos algo muy importante en la epístola de Judas. Dice la epístola de Judas, versículo número 11. Pero estos, voy a leer el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen,
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? Si leemos el contexto de la carta de Judas, nos daremos cuenta que Judas está hablando acerca de cómo Dios desechó a los israelitas que salieron, pero que algunos quedaron ahí en el desierto. Destruyó a los que no creyeron, dice el Judas 5. Después habla acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad y son sometidos por el Señor, desechados a prisiones eternas. Después habla de los de Sodoma y de Gomorra, y después hace referencia a esos que se habían introducido a la iglesia y que estaban querían corromper la iglesia, pero estos seguían el camino de Caín. ¿Cuál era ese camino de Caín? La apariencia. Apariencia en la iglesia, pero su corazón lejos del Señor. Así que el sacrificio de Caín fue de apariencia, por lo que dice Judas. Estos, dice Judas, mancillaron la carne, rechazaron la autoridad, blasfemaron. Versículo 5, no creyeron, no guardaron su dignidad. Ese es el camino de Caín. Y por lo tanto su ofrenda fue rechazada. Así que, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es la fe, y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Segundo personaje, Enoc. Dice el versículo 5 de Hebreos 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hay por lo menos 3 personajes bíblicos que tienen este nombre de Enoc. Curiosamente, uno de ellos es hijo de Caín, en el capítulo 4:17 de Génesis. Inclusive la ciudad que fundó Caín se llamó Enoc. También hay otro Enoc que es hijo de Rubén, el hijo de Jacob, nieto entonces de Jacob, que así se llamó. Y Enoc, del que estamos hablando, hijo de Jared, del capítulo número 5, versículo 18 del Génesis. 2 veces en el libro de Génesis se dice que él caminó con Dios. Y de eso, dice Hebreos, se dio testimonio de que caminó con Dios. Lo cual implica, hermanos, caminar con Dios habla de comunión, habla de obediencia, cercanía, amistad, vivir en justicia, en santidad y verdad. Reitero, en una relación mutua y recíproca de comunión. Enoc obedeciendo y andando como el Señor quiere que anduviera, en comunión con el Padre, y el Padre brindándole su comunión. Eso es caminar. Tengo entendido que eso implica caminar. Enoc caminó con Dios. Caminó en santidad, pues sin santidad nadie puede ver al Señor. Y Enoc fue traspuesto para verlo. Solo de esa manera, hermanos, podía estar en la presencia de Dios, sin ver muerte. De cada uno de sus antecesores se dice, y vivió tantos años y engendró, y menciona a su primogénito, y después vivió tantos años engendrando hijos e hijas, y murió. Y después otro, y lo mismo, a tantos años tuvo su primogénito, después engendró hijos, hijas, tuvo tantos años y murió. Pero de Enoc no se dice que murió, pues así lo enseña el Génesis, y además Hebreos lo confirma, porque agradó a Dios. Al no ver muerte, hermanos, es exactamente lo que dice el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que fíjense cómo termina el versículo 5 de Hebreos y el versículo 6. Tuvo pues testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Enoc caminó con Dios, le agradó y Dios lo llevó. La Escritura no nos dice explícitamente cómo lo agradó, pero lo más sencillo es pensar que Dios se complacía de él. 300 años caminando con el Señor. 300 años que Dios se complació con él y se complace y se sigue complaciendo, porque Dios es Dios de vivos
y no de muertos, y está en la presencia de Dios. Dios conoce los corazones y sabía qué clase de hombre era Enoc, pues a Dios nadie le puede engañar, nadie le puede mentir. Y en esa omnisciencia, el Señor Jesús, que sabía el corazón de los fariseos y de los escribas y los saduceos, los recrimina fuertemente. Ustedes saben, hermanos, en las Escrituras, en los Evangelios, les dice hipócritas, porque sabe el interior de su ser. Los conocía, así que conocía el corazón de Enoc. Por su andar con Dios era sincero, amoroso, fiel durante tantos años, y durante todos esos años dio testimonio de agradar a Dios. Fue notorio en su generación. Así que al no ver muerte, hermanos, no verá resurrección. Y tampoco entonces verá juicio, porque ya está en la sola presencia de Dios. ¿Cómo estará nuestro andar con Dios? ¿Y qué testimonio verán nuestros vecinos? ¿Qué testimonio verán aquellos que nos conocen? Si es un testimonio que agrada a Dios, que caminamos con Dios, o solamente es de apariencia. Eso usted tiene la respuesta. Recordemos, hermanos, Salmo 24, versículo 13 y 4, que hace dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Enoc está allí, y sabemos que Elías es también. Y otros tantos, hermanos, pero que pasaron por muerte, pero solo Enoc y Elías no. Además, el Salmo dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Limpio de manos, ¿cómo es nuestro actuar? Puro de corazón, limpio en la sangre de Cristo y viviendo en santidad. El que no eleva su alma a cosas vanas, el que no está viendo solamente lo que este mundo ofrece, que es vanidad. Y que no jura con engaño. Es más, no juramos ya los cristianos. El nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Lo que de ahí se aparta, de mal procede. Ahorita que hablo acerca de cosas vanas, elevar nuestras almas a cosas vanas, el domingo hablaba con un hermano miembro de la iglesia y le preguntaba, ¿dónde está en la transmisión? Porque estábamos en la clase de escuela bíblica dominical. Y él dijo, estoy en la tienda, hermano, en la plaza, pero la tienda está cerrada. Pero tengo oportunidad de participar en la clase. Y me dijo, todo lo que no es indispensable, todo lo que no es de primera necesidad, está cerrado. Y hermanos, él donde trabaja son artículos para la casa, artículos para la cocina. Y me dice, no son artículos de primera necesidad. Así que la mayor parte de esa plaza estaba cerrada. Porque no necesitamos esos artículos. Casi todo es vanidad ahí. Moda. Y artículos electrónicos de moda y ropa de moda. Vanidad. Mi padre le decía a las plazas comerciales, son una estatua a la vanidad. Es un monumento a la vanidad las plazas. Él decía eso. Y a veces nosotros vamos, ciertamente tenemos algunas compras, pero cuidado que eso sea que nuestra alma solamente esté elevada buscando las cosas vanas, sino las de primera necesidad, y en este caso el pan celestial. La Biblia no nos da detalles cómo inició el andar con Dios de Enoc, pero sí nos revela la Biblia que Dios le reveló otra vez en el libro de Judas lo que se avecinaba. Judas 15, versículo, porque no hay capítulo 2 ni capítulo 3, solamente son versículos. Dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares o miriadas, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Los pecadores han hablado contra él. Judas recrimina haciendo referencia a Enoc. Enoc dijo esto. A Enoc se le revela en medio de la generación en la cual vivía, una generación de perversidad, se le revela que venía juicio de parte de Dios.
vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Y Dios, sabiendo que venía un juicio, mejor se lleva a su amigo que caminó con él, caminó Enoc, fue traspuesto, y dice, y no fue hallado, implica que le buscaron, pero no lo encontraron. Él no espera la resurrección. Él ya está en presencia plena con el Señor. Algunos dicen como ilustración que caminó y caminó y caminó tanto con Dios, día con día, mes con mes, año con año, que llegó el momento, como si fueran dos personas que van caminando y conversando, que llegó el momento en que Dios le dijo, mi casa está más cerca que la tuya, ¿para qué te regresas? Quédate aquí. Algo así como los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, dos de ellos van en pos del Señor Jesús, y recuerden que él voltea después de un momento de seguirlo y les dice, ¿qué buscan? Y ellos dicen, ¿dónde moras? Él responde, venid y ved, y ahí se quedaron. Así que no camina y camina y camina, y dice esta ilustración que ya estaban tan cerca de la casa de Dios que le dijo, ¿para qué te regresas? Quédate con la mía, en la mía. Así que la ofrenda de Abel, hecha por la fe, más excelente sacrificio, por la fe. El caminar de Enoc, por fe. Un caminar distinto a la generación en la cual vivía. ¿Y qué podemos decir de Noé? Génesis 6, otra vez porque tenemos que recurrir a estos capítulos, tenemos que ir y estudiarlos y leerlos, y les recomiendo, hermanos, que después del estudio ustedes tomen la Biblia y vayan a esos capítulos, capítulo 4, 5 y 6, donde se habla acerca de estos tres personajes. La escritura en el capítulo 6 de Génesis nos describe la condición en la cual estaba el mundo de ese entonces. La multiplicación de los hombres, ya eran muchos hombres, ya no eran unos cuantos, muchos hombres, pero también la corrupción, pero no de los hombres solamente, sino de los hijos de Dios. Lo más grave, que los hijos de Dios se corrompan. Ya de por sí el mundo está en corrupción, que cosas que los hijos de Dios se corrompan. Tercero, la reducción de sus años, no soportaré más, serán sus años 120. Para algunos, entre ellos su servidor, de ahí en adelante Dios corta la edad del hombre de vivir de 800, 900, 700 años, la corta a 120 años. Y otros dicen, no corta la edad a 120 años, sino que dice que da 120 años de oportunidad a la humanidad en lo que Noé construye el arca para que él pueda predicarles. Pero hermanos, resulta que también la edad de Noé no fue de 800 años. No fue tan prolongada, y de ahí en adelante. Pero también en Génesis 6 habla acerca de la exaltación de la maldad y la exaltación de los perversos. Dieron renombre a los malvados. Los malvados eran los hombres de renombre en su tiempo. ¿Y no sucede ahora lo mismo con nosotros? Muchos malvados e impíos y crueles son de renombre, que salen en revistas, y muchos jóvenes los imitan y quieren ser como ellos. También habla acerca de que la maldad llegó a grados insoportables. Génesis capítulo 6. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Habla Génesis 6 del pesar y del lamento en el corazón de Dios por haber creado al hombre. Y también de la determinación de Dios de raer de la tierra a los hombres que había recién creado. Según el diccionario de la lengua española o de la Real Academia Española, raer es raspar algo con un instrumento áspero y cortante para quitar lo que está sobre la superficie. Raer, con un instrumento filoso, áspero. Y es lo que hizo el Señor. Barrió con los hombres sobre la faz de la tierra. Algunos te hacen la pregunta, ¿por qué Génesis dice que Dios se arrepintió? Si también se nos enseña que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y vuelvo a decirles,
No es solamente no es las palabras arrepentirse, son las palabras que nosotros podemos comprender. Recuerden que el lenguaje que utiliza la Escritura tiene que ser comprensible para el hombre. Tiene que usar palabras que para nosotros sean entendibles, muy entendibles. Aquí Dios nos está arrepintiendo o cambiando, porque arrepentir implica cambio. Y Dios no cambia, en su naturaleza no cambia, en sus propósitos eternos no cambia. Pero les dije hace 8 días o algunos días, pero Dios sí cambia en la relación que mantiene con los hombres. Recuerden que leímos Jeremías. Si Dios le decía a una nación que la iba a bendecir, pero ésta se apartaba de él, entonces lo que venía era un juicio, no la bendecía. Y si Dios le decía a otra nación que la iba a someter a juicio y destruir, pero ésta se convertía, entonces no la destruía. Ahí vemos un cambio en la relación de Dios con el hombre. Y es lo que habla aquí. Dios tiene que cambiar en la relación que tiene con el hombre. Había tanta maldad que Dios entonces hace juicio. Pero Noé, dice la Escritura, halló gracia delante de él. También tengamos cuidado cuando leemos en Génesis que Dios le pesó en su corazón. Eso no implica que Dios se angustió como los hombres nos angustiamos. Y que entonces se vio por unos días o meses tan inquieto que no sabía qué hacer. Jamás Dios cae en inquietud semejante a la del hombre. Jamás. No hay nada que desequilibre a Dios. Él es el mismo, por siempre y para siempre. Noé, dice la Escritura, halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de toda la humanidad de ese entonces, solo un hombre fue hallado justo delante de Dios. Y esto por la fe. Porque no hay justo ni aun uno por sí mismo, solo por la fe. Vuelvo a decirles, es la fe el medio de hacernos justos delante de Dios. Como suele ser, Dios toma la iniciativa y lo hizo así con Noé. Halló gracia, Dios derrama gracia. Todo es iniciativa de Dios. La relación que nosotros podemos tener con Dios fue iniciativa de Él. La búsqueda de Dios fue el Dios buscándonos. El amor que sentimos para Él es porque Él nos amó primero. Siempre Dios toma la iniciativa en buscarnos, en amarnos, en derramar su gracia. Y el hombre responde, guiado por el Espíritu, en responsabilidad. La gracia del Señor y la responsabilidad de Noé, guiado por el Espíritu, entonces para que ejerciera fe en lo que Dios le había dicho que iba a realizar. No fue, dice la Escritura, que Noé fue advertido de cosas que no se veían. Y algunos enseñan, porque se hace uno las preguntas, ¿cuáles cosas que no se veían? Dicen muchos, la lluvia. No había lluvia en ese entonces, sino que la tierra se regaba con el rocío que subía y entonces descendía para mantener la tierra húmeda y así el crecimiento. Cosas que no se veían. Pero hermanos, jamás se había visto un juicio divino. Jamás se había visto la destrucción del hombre. Nosotros no hemos visto, hermanos, un juicio tan severo como con el tiempo de Noé. No hemos visto un juicio tan severo como en Sodoma y Gomorra, pero no serán las condiciones que estamos viviendo un juicio de parte de Dios para que la iglesia, nosotros, despertemos, crezcamos, maduramos, nos consagremos, nos santifiquemos, vayamos a su Escritura, nos humillemos delante de Él. También no será un juicio para muchos hombres que han vivido de manera impía, y no digo que todos los que dolorosamente han sido contagiados o se han contagiado, no sé, por los cuales oramos también. ¿No será que Dios está tratando de manera particular con todos ellos? El tiempo de encierro de toda nuestra ciudad debería de ser un tiempo de encierro para buscar la palabra de Dios y no para estar en el celular todo el día. Reitero esto, este tiempo de encierro es para buscar al Señor y su palabra y no para estar en el celular, hermanos, en las redes sociales.
Entonces, si la iglesia está así, pues es necesario que el juicio empiece por la casa, y es lo que dice la Escritura. Y va a empezar por usted y por mí, puedo decirlo, por mí y también por usted. Noé fue advertido de cosas que no se veían, y qué gran peso pudo haber llevado Noé. Pues las Escrituras nos dicen que Noé fue pregonero de justicia. Estos 120 años que algunos afirman, no solamente fue de construcción del arca, la recolección de los animales y la recolección del alimento para tanto tiempo en el arca, sino fue tiempo para que Noé estuviera pregonando. La palabra pregonar en el hebreo implica ser un heraldo de parte de Dios, un proclamador del evangelio, un proclamador del juicio que venía, un proclamador o un predicador de la ira de Dios que caería sobre la humanidad. Pregonero de justicia. Y él, sabiendo que venía esto, y viendo la corrupción y que los hombres no se convertían, porque no hubo ni uno más, aparte de él y su familia, que se salvara. No hubo ni uno más que depositara su fe en el pregón que Noé hizo por tantos años. Qué peso sobre su espalda. Y un peso semejante debe de estar en su espalda y en la mía, a sabiendas que viene un juicio. Porque viene un juicio, hermanos. Viene el juicio final. ¿Cuándo? No sabemos. No hay hombre que sepa. Pero viene un día en que termina la historia de la humanidad en esta tierra, y entonces empieza la historia en la esfera celestial. Y debemos ser pregoneros de justicia. No sostenemos lo que los dispensacionalistas sostienen, que vendrá un rapto donde Dios se lleve a su iglesia y venga la tribulación, y entonces los hombres tengan una segunda oportunidad y la iglesia allá disfrutando. Esos anuncios de un rapto secreto o de una segunda venida parcial de parte del Señor por su iglesia fueron anunciados por John Derby o Juan Derby en 1800, hermanos. Pero del siglo 700 al siglo I, históricamente hablando, no hay anuncio de un rapto secreto. Por eso esta primera iglesia bautista no enseña el rapto secreto. No es una doctrina histórica. Y por la forma en que da inicio esta novedad escatológica en 1800, por la historia, nosotros no aceptamos el dispensacionalismo. Y además porque vemos en la Escritura que cuando el Señor Jesucristo viene, hay resurrección de muertos, tanto justos como injustos. Sabemos que todo ojo le verá. Hay transformación de los justos, un cuerpo glorificado para no ver muerte. Y entonces el Señor con sus santas decenas de ángeles elevando a unos a la derecha, otros a la izquierda, para entonces dar cuenta delante del Señor. No enseñamos en la primera iglesia bautista que la iglesia está allá y mientras aquí la tribulación. Hemos de pasar por tribulación. La iglesia ha de pasar por tribulación. Y viene un juicio, recalco, viene un juicio, y usted y yo lo sabemos. Y debemos de ser pregoneros de justicia. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay gracia que Dios puede derramar en la vida del hombre que se acerca con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que sea predicada. Así que concluyamos, hermanos. Estos tres personajes, Abel ofreciendo un sacrificio más excelente por la fe. ¿Cómo serán los cultos que ofrecemos al Señor? ¿Cómo serán, hermanos? ¿Quién está ahorita obligado? ¿Quién ahorita está sentado sin ganas de no estar allí? Entonces, ¿qué culto le vamos? 2. Enoc, manteniendo una relación de comunión con el Señor y caminando con Él en obediencia. ¿Cómo estamos caminando usted y yo? ¿De qué manera nos estamos dirigiendo delante de Dios? 3. Noé, sobre quien se derramó gracia, igual que nosotros, y se distinguió en su generación, convirtiéndose en un predicador. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Los jóvenes se están distinguiendo de los jóvenes que lo rodean? ¿En su trabajo usted se distingue en la forma en la cual se conduce de todos los demás? En donde estemos, hermanos.
Son ejemplo, aunque nuestro mayor ejemplo siempre es el Señor, pero por alguna razón están todos estos personajes bíblicos en Hebreos 11, por la fe. Y nosotros decimos que somos hombres, mujeres, jóvenes de fe en Cristo Jesús, pues vivamos de tal manera, en fe, en adoración que agrade al Señor, caminando con Él y pregonando el Evangelio, la salvación por gracia. Que así sea nuestra vida, hermanos. Permítanme orar y espero que esta meditación sea de edificación para sus vidas. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias porque nos permites leer la Biblia. Te ruego encarecidamente que perdones nuestros pecados y que bajo la luz de tu Espíritu Santo nos hagas vivir en fe y vivir por fe, porque por fe andamos y no por vista. Te ruego que nuestra vida, Señor, ofrezca un sacrificio agradable delante de ti. No hay nada que podamos darte. La salvación no es por obras, sino por la fe que tú nos has dado, Señor. Concede que caminemos en rectitud y en santidad, día con día, en cualquier circunstancia. Y permite, Padre, que por la fe prediquemos. Lo suplico, Señor, que por la fe sea derramada más abundante gracia tuya en nuestra vida. Bendice a la iglesia, bendice a los enfermitos, Señor. Sana a aquellos que han sido contagiados de este virus. Guarda a las enfermeras y a los médicos. Protege a nuestra ciudad, a cada una de las personas que vivimos aquí. Y ayúdanos, Señor, a hablarles de Cristo y del amor tuyo, pero también del juicio venidero. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Les doy las gracias, hermanos, por el tiempo dedicado a esta meditación de la palabra. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra, por su palabra, que siempre nos alimenta y siempre nos ayuda a crecer en sus caminos. Y ahora, hermanos, les pido que busquen en sus himnarios el himno 262, Dame la fe de mi Jesús. Himno número 262. Dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, y al afligido de la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominar
Gloria a nuestro Dios, hermano. Para ser despedidos, le voy a pedir a nuestra hermana Elizabeth García, le vamos a dejar el tiempo a ella, ya que va a ser la oración final. Hola hermanos, buenas noches. Soy la hermana Elizabeth García. Vamos a ser despedidos en oración, hermanos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos por este medio, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido escuchar el mensaje de nuestro hermano pastor. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que quede grabado en nuestros corazones, Señor, y que podamos asimismo ponerlo en práctica, Señor, y demos testimonio, Señor, de ti donde quiera que estemos. Señor, te pido por cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor. Sé tú, Señor, con los que tienen problemas, con los que pasan por enfermedades, Señor, por los que te necesitan, Señor. Suple cada una de sus necesidades, Señor, y permítenos estar en oración unos por otros, Señor, y conteste las peticiones, Señor, de cada uno de ellos, Señor, que te necesitan. Gracias, Señor, te damos pues por la vida que tú nos das. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Permítenos pasar una noche tranquila y danos la oportunidad, Señor, de ser luz para aquellas personas que te necesitan, Señor, y más en estos momentos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Para finalizar este culto, le dejaré el tiempo a nuestro hermano Daniel Ochoa, quien tiene un postludio. Le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas que pudieron ustedes conectarse a este culto. Que el Señor les bendiga.